Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. 112,000 nuevos cupos ha anunciado el gobierno gracias a la nueva tecnología, se entendería, debido a la educación a distancia. Hay también otras reformas drásticas que se han aplicado, como la teleeducación, la asignación de nuevas tareas a profesores, más horas de clase y temas de carácter logístico. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Pauta, quien es candidato a rector de la Universidad de Cuenca, precandidato, pues aún entendemos no se han inscrito las candidaturas que se realizarán en el mes de enero. Quisiéramos, arquitecto Pauta, al tiempo de darle la bienvenida, preguntarle cómo se están articulando estos temas entre las universidades y las autoridades que dirigen la educación superior en el país. Buenos días, Gustavo. Ante todo, un agradecimiento a Antena 1 por la oportunidad que nos brinda esta mañana de poder dirigirnos a la ciudadanía de Cuenca, de la región y del país, tratando un tema de innegable importancia para la sociedad, la educación. Permítame que dé igualmente un fraternal saludo a mis compañeros profesores, empleados, trabajadores y estudiantes de la Universidad de Cuenca. En realidad, Gustavo, estos temas no son transparentados al conjunto de la vida interna por lo menos de la Universidad de Cuenca. Muy poco se conoce estos temas, uno más se entera por la prensa escrita, a través de la televisión, en fin. Entonces no tiene la posibilidad del profesor, a veces ensimismado en su cotidianeidad académica, docente, en fin, pero se conoce efectivamente de que el examen ser bachiller, que estuvo vigente desde algunos años atrás ya no va más, y que en su reemplazo se está dando lugar a un examen más corto, dice el señor secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, un examen ajustado a las necesidades de las universidades, escuelas e institutos, denominado examen de acceso a la educación superior, que obviamente en función de las circunstancias que ya todos conocemos, será un examen en línea. Imposible pensar que puede ser un examen presencial. Por su parte, entiendo que varias universidades, entre esas la nuestra, renunció también a tener parte de este proceso, tomando su propio examen de evaluación, que usted conoce igualmente, Gustavo. Hace un año también estábamos envueltos en un proceso de la evaluación propia de la Universidad de Cuenca. Ya esta evaluación propia no va a existir. Los estudiantes serán seleccionados a través de este examen ajustado a las necesidades de las instituciones de educación superior, y prácticamente una nueva vez más la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología enviará los listados de los estudiantes que deban ingresar en las diferentes carreras que tiene el país, en las distintas universidades, y entonces digamos que en rigor por lo menos de la universidad pública, prácticamente ha quedado al margen de los procesos de evaluación y admisión de los estudiantes para el ingreso a sus aulas. He escuchado por algunas declaraciones de algunos rectores, entre estos del rector de la Universidad de Cuenca, de que habrían participado en la elaboración de las pruebas de los estudiantes. Seguramente se dio algo muy, muy marginal, muy, muy colateral, sin que en realidad exista una participación fuerte de las universidades en estos procesos. Soy de la idea, y creo
recoger, Gustavo, la opinión de importantes académicos de nuestra misma universidad, de otras universidades, de que los sistemas de evaluación y admisión a la universidad pública, sobre todo, tiene que ser un sistema gestionado, administrado, implementado por las propias universidades. Eso no quiere decir que no exista un marco general, una política nacional, pero tiene que ser una tarea de la propia universidad. Dicho de otra manera, Gustavo, a las universidades no le pueden dar escogiendo los estudiantes, en definitiva. Esa fue una política equivocada que se implementó a través de la Ley Orgánica de Educación Superior, y cuando estemos en el rectorado vamos a, entre los aspectos que incluiremos en una nueva reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, será el hecho de que se le devuelva a la universidad esa potestad de poder evaluar y seleccionar a los estudiantes bachilleres que puedan ingresar a la universidad. No puede ser esto un proceso manejado centralistamente a 500 kilómetros de distancia. Más allá de estos procesos de evaluación y la forma en la que se dan, arquitecto Pauta, se anunciaron recortes presupuestarios para las universidades en general. Me parece que la Universidad de Cuenca se afectaba en algo más de $5 millones. Esto motivó protestas de las universidades y recursos de carácter legal, medidas cautelares. Fue interpuesta una demanda ante la Corte Constitucional, que entendemos aún no ha dirimido en todo caso. ¿Cuál es la situación de este recurso interpuesto ante la Corte Constitucional y cómo se ha arreglado la Universidad de Cuenca con respecto a esta amenaza por el momento de recorte? Es penoso decirlo, Gustavo, apenas se produjo unilateralmente, porque eso no hay que dejar de mencionar, la decisión de efectuar el recorte de casi $100 millones para el conjunto de las universidades públicas, y de ese monto, como usted bien ha señalado, algo más de $5,5 millones fue el recorte que le afectó a la Universidad de Cuenca. Otras universidades, otros consejos universitarios, otros rectores de las universidades públicas que no sean las acciones y las medidas cautelares, inclusive ante la Corte Constitucional, organismo que cumplió ya todos los procesos jurídicamente establecidos, pero que curiosamente, Gustavo, ha transcurrido ya, creo que vamos a los 2 meses de espera tensa del pronunciamiento de fondo respecto de esta acción cautelar que interpusieron las personas y instituciones que ya he comentado. Y ya prácticamente estamos en el segundo semestre del ejercicio económico, y lo que hace la Corte es seguir creando incertidumbre, pero mientras tanto universidades como las de Cuenca ha tomado ya una serie de ajustes en el marco de unas medidas de emergencia dictadas, Gustavo, por el Consejo de Educación Superior el 6 de mayo, que vino a ser una especie de receta que deben seguir las universidades públicas. Un poco el mensaje de eso no van a tener líos con el recorte presupuestario, porque con estas normas casi que les va a sobrar dinero, y eso me pareció ofensivo a las universidades, porque, insisto, Gustavo, es una franca violación a la autonomía académica de las universidades. Vamos a llamarlas, estas acciones, por sus nombres propios, y lastimosamente entidades como el Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca acataron esas medidas de emergencia que, entre otras, supone incrementar el número de clases a todos los profesores titulares, inclusive en el caso de los profesores a tiempo completo, debían llegar hasta 26 horas de clase a la semana. Dejaron fuera de los procesos de investigación a los profesores que no estén a tiempo completo y a tiempo parcial. Igual en relación a las actividades de vinculación a la sociedad, no pueden ser articulados a esos procesos los profesores que no sean a tiempo completo. De hecho, también se dio una serie de normas por parte de este Consejo de Educación Superior, a través del cual se disponía que las horas de clase que se impartan a través de medios virtuales tendrán clases de mínimo 40 alumnos. Una norma agresiva, una norma que no ha sido motivo de consulta, pero que lo que busca en definitiva es disminuir
la demanda de horas de clases de los estudiantes y por lo tanto disminuir la carga de horas igualmente que deben asumir los profesores titulares. Y no nos parece que esas medidas sean consecuentes con la posibilidad de un normal desarrollo de las actividades de investigación, docencia y vinculación con la sociedad, Gustavo. Además, han habido otras medidas que están igualmente complicando el propio desarrollo de las actividades docentes, que llevan a poner muy por debajo del normal desarrollo a las actividades sobre todo, reitero, Gustavo, de investigación y de vinculación con la sociedad. Tardíamente ya el Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca, después de que ya implementó el instructivo para la distribución de horas entre las diferentes tareas universitarias por el próximo periodo lectivo, efectivamente el 30 de junio se pronunció cuestionando las resoluciones del Consejo de Educación Superior para la adopción de medidas en este tiempo de emergencia. Nosotros en su momento, Gustavo, señalamos con mucha presión de que era necesario impugnar esa resolución del 6 de mayo emitida por el Consejo de Educación Superior por esas decisiones lesivas a la vida académica de nuestra universidad. Inclusive sugerimos al Consejo Universitario, en el marco del artículo 97 de la Constitución, acogerse del derecho a la resistencia y seguir aplicando las normas que estuvieron vigentes antes de estas disposiciones y dictadas por el propio Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca, Gustavo. ¿Cómo se ha desarrollado el tema de los profesores contratados en la Universidad de Cuenca? La Universidad de Cuenca, por decisión propia, por políticas internas adoptadas por la administración universitaria, suspendió esencialmente concursos para docentes, es decir, para titularizar a los profesores, y esto determinó de que la gran mayoría de los profesores, la gran masa de profesores sean profesores contratados, pero había plazos que se cumplían. Vino esta situación de la economía, los problemas económicos de las universidades, y se convirtió esto en un sector muy voluble. No se tienen los compromisos laborales que se tienen con los profesores principales. Los profesores contratados estuvieron todo el tiempo en una situación de precariedad laboral. ¿Qué es lo que ha sucedido con ellos? Hemos escuchado, no tenemos cifras a la mano, pero que muchos contratos fueron terminados. Se hablaba también de que se estaban ya instaurando concursos para sumar docentes a varias facultades, pero esto se da también en el marco de graves problemas económicos. Hemos conocido que el rector de la Universidad de Cuenca ha hecho una excitativa a la Asamblea Universitaria, a CESEC, señalando que los servidores públicos que laboran en las instituciones se ven afectados por la falta de pago de las remuneraciones. Hablaba de 2 meses de retraso, los meses de junio y julio, y en otra comunicación enviada al ministro de Finanzas también reclamaba las transferencias correspondientes, tanto de fuente 001, que es transferencia por gratuidad y funcionamiento, así como recursos FOPEDEU. Pues es una comunicación que la había enviado hace apenas 2 o 3 días el rector al Ministerio de Finanzas. Toda esta situación compleja se está viviendo en la universidad, pero para no perdernos el hilo en este grave problema económico que enfrenta la universidad, también con una aguda iliquidez, ¿cómo se ha desenvuelto esta parte laboral de recursos humanos de profesores contratados? Sí, Gustavo, solamente déjeme, en relación al tema que tocamos hace un momento, señalarle que nunca yo había visto antes de que las resoluciones emitidas por el Consejo de Educación Superior hayan sido remitidas a través de disposiciones generales notificando a la Contraloría General del Estado. Eso hizo el Consejo de Educación Superior el 6 de mayo. Remitió copia de sus resoluciones a la Contraloría. El mensaje está clarísimo. Señor Contralor, pongo en conocimiento estas disposiciones suyas para que cuando audite a las universidades verifique que si efectivamente han dado o no han dado debido cumplimiento.
Y un asunto, Gustavo, que me apena, pero muchísimo, muchísimo, es porque cuando ya el Consejo Universitario toma la decisión de planificar y establecer las condiciones, como he señalado, para el desarrollo del próximo periodo lectivo, esto es desde el mes de octubre, en uno de los numerales de las resoluciones del Consejo Universitario, concretamente en el numeral 5, se habla de acoger estas decisiones considerando eventuales auditorías, Es decir, considerando lo que usted eventuales. está señalando, sumando al anterior de los exámenes, es que ni en los aspectos económicos, financieros de la universidad, ni en lo académico hay autonomía al momento. Así es, o sea, me llama la atención que haciéndose eco de esta disposición del Consejo de Educación Superior, el Consejo Universitario también toma decisiones considerando que pueden presentarse eventuales auditorías de temas académicos. Me apena, pero me indigna al mismo tiempo, Gustavo, que se den estas situaciones. En el caso de los profesores ocasionales, la historia ya, Gustavo, tanto en Ondas Azuayas en su momento, cuanto ahora en Antena 1, hemos conversado ya bastante en los últimos años. Este rato la universidad, en relación a la organización, a la estructura de su personal académico, perdóneme que digo una expresión muy decidora, aunque vulgar, que está patas arriba, como se dice vulgarmente. En realidad, hay más profesores ocasionales que profesores titulares. Cuando yo entré en la universidad en el año 1981 como profesor accidental, habíamos 3 profesores accidentales y creo que unos 30 o 32 profesores titulares. Realmente los profesores accidentales, los profesores sustitutos, que eran en esa época las categorías, eran realmente una situación de transitoriedad. Muy pocos profesores estábamos en ese régimen, porque siempre el proceso de cambio generacional de la Universidad de Cuenca fue un proceso lento pero permanente. Ya es de historia conocida, el rector terminó poniendo en la congeladora 4 años y medio los concursos y llegó al extremo de tener entonces la universidad casi 600 profesores contratados y menos de 500 profesores titulares. Eso pone en riesgo justamente a estas disposiciones legales, a estos lineamientos del Consejo de Educación Superior, a las condiciones financieras, se expone a una alta proporción de ocasionales. Y entonces, dicho de otra manera, este momento, Gustavo, toca medio escoger quiénes se van y quiénes se quedan. Y hay 600 ciudadanos, compañeros profesores, que deben este rato estar viviendo unas situaciones muy, muy preocupantes en el sentido de si se van o se quedan. Y sé que existe algún lineamiento de evaluación de los profesores para discriminar entre los que se quedan y los que se van, pero se ve que el proceso aparentemente no se está haciendo bien. Existe un pronunciamiento ya de la propia FEUE que reclama respecto de la salida de 3 catedráticos de la Facultad de Arte, a decir de ellos, de profesores de muchísima calidad, de muy buen nivel, de mucho compromiso con la universidad y que no juzgan, no ven pertinente que abandonen las aulas. Igual en la Facultad de Psicología, un manifiesto de las facultades, de las 4 carreras que tiene esa facultad, reclamando la salida de profesores que estiman que no se justifica que abandonen las aulas. Todo esto debido a qué, Gustavo. Ahora, ante esta situación, arquitecto Pauta, ¿cómo se entiende? Entendemos que los recortes presupuestarios, recortes de personal, todo esto suman para generar una crisis en la universidad, pero al mismo tiempo hay los anuncios gubernamentales de que se abren 111,000, 112,000 nuevos cupos en las universidades. Entendemos que se va a atender por lo menos en los niveles iniciales de las carreras universitarias a más estudiantes. ¿Cómo se articulan estas dos situaciones? Mucho, Gustavo, exactamente se trata de 113,072 cupos y que habrían como 173,138 postulantes. Ya de entrada un 35% de jóvenes no conseguirán ingresar a la universidad, pero estamos incrementando con respecto al último número de cupos que estaba en el orden de los 92,261. Entonces su pregunta tiene pertinencia, Gustavo. ¿Cómo es que nos rebajan el presupuesto y la tarea, el trabajo aumenta?
Y ahí uno se pregunta, ¿qué dicen los señores rectores de las universidades del conjunto del sistema de educación superior? ¿Qué dice la famosa asamblea del sistema de educación superior, en el cual el señor rector de la Universidad de Cuenca y el Consejo Universitario confían tanto, cuando es un organismo, yo lo digo con dureza, pero porque no puedo encontrar otra expresión, de decir que se trata de un organismo inoperante, que ha sido incapaz de llegar a acuerdos y entendimientos importantes con el propio Consejo de Educación Superior, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Educación, con el propio presidente de la República, para que no se digan, simplemente se incrementa el número de cupos para los estudiantes, como a veces como una suerte de una declaración de triunfo de la gestión del actual gobierno, cuando quienes tienen que asumir la tarea se encuentran en condiciones financieras, pero bastante disminuidas, bastante afectadas. Esas incoherencias, Gustavo, no creo que le hacen bien al país, no le hacen bien a la educación superior. Y entonces, sí me parece que estos temas, estas cifras, estos procesos ameritan más seriedad de manejo en el país, porque sobre todo está en juego el futuro de cientos de miles de jóvenes que buscan ingresar a la universidad pretendiendo una formación profesional de alta calidad para encontrar un futuro en pocos años más. Vayamos a un anuncio que lo hizo público hace algo más de un mes el rector de la Universidad de Cuenca, un acuerdo con una fundación belga, la Fundación Bridging de Bélgica, que tendría o sería objeto de una altísima inversión de unos $200 millones, una inversión sin precedentes en la Universidad de Cuenca, que serviría para la instalación de un laboratorio de producción de biológicos y la construcción de un hospital. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que se conoce sobre este proyecto y su avance? Bien, Gustavo, gracias por la pregunta. Sí, también es un tema de estos procesos de gestión, Gustavo, encerrados, casi secretos en una universidad pública. Eso no es correcto, eso otra vez no le hace bien a la institución. ¿Quién en su sano juicio puede oponerse a que nuestra universidad tenga su propio hospital? Carambas, fantástico, muy bien, que tenga a través de una empresa pública, que diga, que sea dicho entre paréntesis, Gustavo sabe, y yo tengo en mi vida muy fuerte por la empresa pública, por aquella entidad de altísima gerencia, transparente, recta, que presta servicios públicos, que puede producir bienes en mejores condiciones, incluso que el sector privado, y logrando cubrir unas demandas insatisfechas por parte del sector privado. Sin duda, ahí yo creo que es necesaria y fundamental la empresa pública, pero qué pena a lo que ha llevado la corrupción a la empresa pública ecuatoriana en general. Por eso, Gustavo, es indispensable, es esencial que las empresas públicas de Cuenca ojalá estén exentas de todo tipo, de la más mínima sombra de corrupción, que podamos equivocarnos, como alguien dice, podamos meter la pata, pero no la mano, porque Cuenca ha sido ejemplo de tener las mejores empresas públicas del país y ojalá la corrupción, los garfios de la corrupción no lleguen por acá. Pero, insisto, sería muy valioso, fantástico que una universidad pública de nuestra universidad, una empresa pública de nuestra universidad pueda dedicarse a la producción de biosimilares, de este tipo de medicina, sobre todo para atender enfermedades catastróficas. Qué bueno, qué muy bueno. Y felicitamos por esas iniciativas, pero siempre y cuando, Gustavo, esté muy claramente establecido el proceso que se ha seguido. La Universidad de Cuenca requiere, como toda entidad pública, porque todo, absolutamente todo es transparente, y que yo conozca este proyecto, he conversado con profesores de medicina, no ha sido motivo de un amplio debate, de un conocimiento de los profesores de medicina, no ha sido motivo de un amplio conocimiento, debate en la Facultad de Ciencias Químicas. Cuando yo todavía estuve de decano, participé justamente en la aprobación de la empresa universitaria de salud, y me parece muy bien, con mucho cariño, con mucho
compromiso, apoyamos al señor rector en esta iniciativa, pero para que emprenda proyectos absolutamente trascendentes y con la mayor transparencia y rectitud de procedimientos. No conocemos todo, Gustavo. Allí lo primero que debería hacer el señor rector, que ha señalado en más de una intervención de que todo está en orden, de que todo es transparente, de que los beneficios para la universidad están allí, debería, toda la información que tiene, debería exponer en el portal, en la página web de nuestra universidad, que todos los profesores podamos estos temas del acceder a los documentos, Gustavo, para conocer exactamente en qué condiciones se suscribió este convenio con esta corporación, con esta fundación British, cuya sede justamente está sobre este tema, arquitecto Pauta, hubo observaciones que trascendieron del doctor Coppel, el secretario procurador de la universidad, sobre este contrato. ¿Se absolvieron estas preocupaciones señaladas por el secretario procurador de la universidad sobre este contrato? No, que yo conozca, no, Gustavo, y eso es lo que nos llamó la atención en los informes a los cuales tuvimos acceso y que entiendo conocieron los compañeros, profesores, integrantes del Consejo Universitario, es de que no hubo un informe favorable para la suscripción de ese convenio por parte del secretario general procurador, dicho de otra manera, por el abogado oficial de la Universidad de Cuenca. Y eso es tremendamente grave. Es que es inaudito. ¿Qué implicaciones podría eventualmente traer este hecho, esta discrepancia? De que no goza de la seguridad jurídica el convenio que se acaba de firmar, pues Gustavo, porque quien tiene que pronunciarse favorablemente en el ámbito estrictamente jurídico está diciendo, yo no estoy de acuerdo, y el doctor inclusive en la última frase señala de su informe de que él deslinda toda responsabilidad de que se desprenda de la ejecución de ese convenio. Yo creo que ahí el Consejo Universitario debió decirle, señor rector, vuelvan a revisar, vuelvan a estudiar, y concretamente uno de los temas que se ha conocido, inclusive que el propio rector en sus intervenciones posteriores ha expresado, se refiere a los temas a resolverse cuando se den controversias en la ejecución de ese convenio, cómo van a ser tratadas. Según ese convenio, según el acuerdo, el convenio suscrito, las controversias entre la Universidad de Cuenca y la Fundación Brigit serían tratadas en juicios, en manos de jueces y tribunales internacionales, concretamente de Londres. Y eso, según alguna opinión importantísima también de abogados, de juristas, señalan que eso es inconstitucional. Bien. Que el artículo Pauta, 400... Lamentablemente el tiempo es siempre esquivo. Estamos ya encima del espacio que teníamos destinado para este diálogo, pero no podemos dejar de hablar de las próximas elecciones. Usted ha señalado, lo ha confirmado por lo menos en 2 ocasiones, de que es precandidato al rectorado de la Universidad de Cuenca. Entendemos que las elecciones se preparan más allá de esta nueva situación que se vive por la pandemia. Las elecciones no hemos escuchado, por lo menos, que se posterguen, deberían ser en el mes de enero. Han sonado algunos candidatos en el tiempo, María Eugenia Hermida, que era una de las opciones, que también entendemos mantiene esta decisión de ser candidata. Por allí se escuchaba también de Rodrigo Mendieta, quien actualmente está en la UNAE, que dicho sea de paso, sabemos que ha dejado ya la UNAE, que seguirá este mes hasta que encuentre un reemplazo. No sabemos si esto tendrá algo que ver o no con las posibilidades de ser candidato a la Universidad de Cuenca. Y está, de hecho, la clara intención del actual rector Pablo Vanegas de ser candidato para la reelección. ¿Cómo se perfilan estas elecciones y ratifica usted su calidad de precandidato? Gracias, Gustavo, por la pregunta. Solo para terminar el tema anterior, hacer una petición pública al señor rector de que toda la información de ese convenio suscrito con la corporación Brigit realmente sea puesta a conocimiento de todos los profesores, estudiantes, trabajadores, de toda la comunidad universitaria, para que lo podamos conocer y que el señor rector absuelva, explique, deje sin dudas por el bien de la universidad. Es un acuerdo que tiene implicancias por más de 25 años y creo que, siendo un compromiso muy fuerte de nuestra universidad, deben quedar absolutamente claras todos los asuntos y las implicaciones de ese convenio.
y qué bien que lo haga así, para bien, insisto, también de la universidad. En lo último, Gustavo, sí, la universidad, y así debe ser, se prepara para una nueva fiesta electoral, para una fiesta democrática, el reemplazo de sus autoridades, y debe hacerse en el plano del más absoluto respeto, de la más absoluta consideración, que deba ser un espacio de debate. Ya no hemos debatido nada en los últimos 5 años, Gustavo, por lo menos que ahora sea un motivo para propiciar, para inducir al debate del futuro de la Universidad de Cuenca, evaluar qué es lo que ha hecho en los últimos años nuestra universidad, pero sobre todo, más allá de encontrar culpables o responsables de las cosas que están ocurriendo, ya la Contraloría deberá auditar las decisiones que ha tomado la administración que está por terminar. Lo importante es mirar el futuro, pasar la página y entrar en un franco debate de propuestas, en un franco debate de los planes que tenemos para la universidad al futuro. La Universidad de Cuenca tiene que enfrentar tremendos desafíos de los cuales ya nos hemos referido más de una vez, y a los que se suma la actual situación de pandemia y la crisis económica en la cual la universidad también la universidad va a sentirse afectada. Nuestro presupuesto ya no será el mismo, Gustavo, del año 2020. Tendrá una disminución por lo menos de un 8-9%, por lo menos me han dicho algunos expertos que manejan las finanzas públicas. Tendremos menos recursos, a la vez hay interés del Estado de que tengamos más alumnos, y entonces en esas condiciones que igualmente usted ya las dibujó, tiene que enfrentarse la nueva administración a partir del próximo año. Nosotros ratificamos nuestra candidatura conjuntamente con la compañera ingeniera Gabriela Álava y el doctor Fernando Esteves a ocupar los puestos de autoridades de la universidad en el rectorado, en el vicerrectorado académico y en el vicerrectorado de investigación, porque tenemos detrás nuestro, Gustavo, un importante apoyo de profesores, de empleados, trabajadores, estudiantes que sentimos que está creciendo, que ven en este trinomio, que ven en el candidato a rector la posibilidad de conducir a un cambio necesario e indispensable. Concluir ya, arquitecto Pauta. Les ruego una reorientación que no puede esperar más. La universidad tiene enormes desafíos y requiere una reorientación de manera importante en el proceso que se avecina en los próximos 5 años. Bien, muchísimas gracias al arquitecto Fernando Pauta, él es profesor de la Facultad de Arquitectura, candidato a rector de la Universidad de Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.